Bueno, yo creo que le podemos ir empezando. Entonces, si quieres, pues bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Es un placer tenerlos de nuevo acá, a quienes nos están viendo en vivo y nos van a ver en vivo en el futuro, y a quienes nos van a ver vía YouTube en el futuro con esta maravillosa charla por nuestro querido colega Matías. Entonces, le doy paso a Laura Suárez para que lo presente y luego pues le damos paso a Matías. Y pues nada, Muchas muchas gracias. gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Y muchas gracias a todos por su compañía el día de hoy. Como Diego les comenta, hoy nos acompaña el doctor Matías Avellaneda. El doctor Matías Avellaneda obtuvo recientemente su doctorado en la Utah State University bajo la dirección del doctor Tim Chahan. Durante su desarrollo como estudiante doctoral, fue ganador del premio Tony Nevin de la Society of Quantitative Analysis Behavior o SQUAP y la Innovative Student Research Grant por su disertación doctoral. En el pasado ha realizado investigación en equivalencia de estímulos junto al doctor Federico José Sánchez. Actualmente su investigación se centra en la elección de programas concurrentes de reforzamiento y en el contexto desarrolló un modelo que explica cómo los animales distribuyen su tiempo entre las distintas alternativas que tienen disponibles. Este modelo propone mecanismos subyacentes a las decisiones de abandonar la alternativa actual y seleccionar la alternativa siguiente, y captura los efectos de variables independientes. A partir de agosto de 2026, el doctor Avellaneda continuará esta disertación en la West Virginia University, donde se desempeñará como profesor asistente. Como nota adicional para el interés de nuestros asistentes, el doctor Matías se encuentra interesado en reclutar estudiantes para el 2027. No siendo más, yo le doy paso a Matías, quien nos acompaña muy amablemente el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que sea tan agradable para ti como para nosotros estar hoy acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un verdadero placer estar acá. Muchas gracias también a todos los asistentes por venir. Mi objetivo para esta charla es contarles un poco sobre el trabajo que hice durante mi doctorado, cómo creo que llevó a una teoría bastante completa sobre elección en programas concurrentes de reforzamiento y los próximos pasos que tengo pensados para esta línea de investigación. Así que sin más, vamos a ello. Bueno, la forma en la que los analistas conductuales estudiamos selección es usando programas concurrentes de reforzamiento. Para los propósitos de esta charla, pueden visualizar este arreglo como una rata en una cámara operante con dos palancas que ocasionalmente producen comida al ser presionadas. Aunque, por supuesto, la esperanza es que cualquier principio que descubramos en el laboratorio se extienda a otras especies y circunstancias, incluyendo humanos en ambientes naturales. Bien, ahora, hay diferentes reglas, lo que llamamos programas de reforzamiento, en base a las cuales una presión de la palanca puede producir comida. Pero el más típicamente usado por mucho es el programa de intervalo variable, que solemos abreviar con IB o en inglés BI. Este programa lo que hace es habilitar reforzadores, en este caso pellets de comida, pasada cierta cantidad de tiempo. Y una vez que un pellet está arreglado en esa palanca, la siguiente presionada produce su entrega en un cubículo que en general está ubicado entre las dos palancas. Entonces, por ejemplo, en un programa de intervalo variable 30 segundos, un pellet se va a hacer disponible cada 30 segundos en promedio. Pero el tiempo exacto que va a pasar entre cada pellet es aleatorio. Lo que hacemos con los programas concurrentes es arreglar que haya dos o más disponibles al mismo tiempo y la rata es libre de ir y venir entre ellos como le plazca. Bien. Ahora voy a explicar un poco de terminología que va a ser importante para el resto de la presentación y después podemos empezar. Durante toda la presentación voy a usar R sub I para denotar la tasa de reforzamiento obtenida en la alternativa I, donde I puede ser en este caso 1 y 2 para referirnos a las dos palancas.
Por ejemplo, un programa de intervalo variable 30 segundos va a producir aproximadamente 2 reforzadores por minuto. Esa sería la tasa de reforzamiento. Si sumamos las 2 tasas de reforzamiento obtenidas de ambas palancas, obtenemos la tasa global de reforzamiento, que es simplemente el número total de reforzadores obtenidos por unidad de tiempo. También podemos calcular la tasa relativa de reforzamiento, que es la proporción de reforzadores obtenidas de una de las 2 opciones, en este caso de la opción 1. Bien, entonces este es nuestro arreglo. Una cámara experimental con 2 palancas que producen comida a determinadas tasas y la rata es libre de ir de una a la otra como le plazca. En el análisis conductual usamos el término elección para referirnos al patrón por el cual la rata distribuye su tiempo entre las 2 palancas. Este tema es importante porque modela la forma en la que nosotros distribuimos nuestro tiempo entre las actividades que tenemos disponibles y, por supuesto, algunos patrones son más adaptativos que otros. Si yo paso todo el día jugando videojuegos, posiblemente no pueda cumplir objetivos importantes como realizar mi trabajo. Pero también pasar todo el día trabajando puede ser insalubre. Entonces hay ciertos patrones que son más adaptativos que otros y nos gustaría saber cómo producirlos. Bien, una característica de la elección definida de esta forma es que está organizada en visitas a cada alternativa. La rata va a pasar cierto tiempo en la palanca izquierda, presionarla algunas veces, tal vez obtener comida, después se va a ir a la palanca derecha, va a pasar algún tiempo presionándola, después va a volver a la palanca izquierda y así durante lo que dure la sesión experimental. La clave acá es que si entendemos cómo se determina la duración de estas visitas, entendemos la elección. Y eso fue mi objetivo durante mi doctorado. Bien. En lo que resta de la presentación voy a usar D sub I para denotar el tiempo de residencia promedio en la alternativa I. Eso es la duración promedio de una visita a cada una de las palancas. Pero por motivos que se van a volver claros pronto, es más fácil modelar el recíproco de D sub I que voy a denotar con lambda sub I. Esta cantidad se llama tasa de partida de la alternativa I y lo que nos dice es cuántas veces la rata va a abandonar la alternativa I por unidad de tiempo. Ahora, sé que este término puede ser un poco complicado de entender si es la primera vez que lo escuchan, pero pensémoslo así. Imaginemos que la rata se queda en promedio 5 minutos en la palanca izquierda antes de irse. Eso significa que en promedio se va una vez cada 5 minutos, o sea, un quinto. Y esa es nuestra tasa de partida. Bien, una característica de los tiempos de residencia, al menos en programas concurrentes de intervalo variable, es que se distribuyen exponencialmente, y esto implica que los programas concurrentes pueden modelarse usando cadenas de Markov. Ahora, esto suena como un trabalenguas, pero la clave de las cadenas de Markov, en el caso en el que hay solamente 2 opciones, es que su conducta está completamente determinada por las 2 tasas de partida lambda 1 y lambda 2. Entonces, si los programas concurrentes pueden modelarse como una cadena de Markov, entonces encontrar expresiones para estas 2 tasas de partida debería ser suficiente para describir completamente cómo los sujetos se comportan en este arreglo. Y basándome en el trabajo previo por Galistel y Gibbon, encontré expresiones para las tasas de partida basándome en 2 supuestos. El primero de los supuestos es la famosa ley de igualación, que en términos de tasa de partida puede escribirse de esta manera. Acá, B sub I es el valor de la alternativa I, que depende de variables tales como la tasa de reforzamiento en esa alternativa, la magnitud del reforzamiento y posiblemente otras variables.
La encarnación más famosa de esta ley es la ley de igualación generalizada, que estoy seguro todos se habrán encontrado en algún momento y que puede escribirse de esta manera. Lo que dice esta ecuación es que el cociente entre las tasas de partida es una función potencial del cociente entre las tasas de reforzamiento. Y acá B y S son dos parámetros libres que se estiman de los datos. El parámetro B representa el sesgo hacia la alternativa 1. Imaginen, por ejemplo, que tal vez la palanca izquierda necesita menos fuerza para ser presionada y eso muy posiblemente genere una preferencia por esa palanca que no está relacionada a R1 y R2. El otro parámetro S representa la sensibilidad a las tasas de reforzamiento. Valores altos de este parámetro indican una preferencia fuerte por las más ricas de las dos alternativas. Y por otro lado, valores chicos de este parámetro, valores cercanos a cero, indican que el sujeto es relativamente indiferente a las diferencias entre las dos alternativas, incluso si una es mucho más rica que la otra. Bien, el otro supuesto del modelo es que si sumamos las dos tasas de partida, el resultado depende únicamente de la tasa global de reforzamiento y no de los valores específicos de R1 y R2. Imaginen, por ejemplo, que R1 sea 2 y R2 sea 3, o sea, una tasa global de 5. Eso es lo mismo que si las tasas fueran 1 y 4, por ejemplo, o si las dos fueran 2.5. Lo importante es la tasa global, no cada programa individualmente. Y eso puede expresarse de esta manera. Originalmente esto fue un hallazgo empírico, pero usando los principios matemáticos del reforzamiento, el trabajo de Peter Quillin, podemos encontrar una expresión para qué tipo de función esta función f debería ser. Esta expresión es bastante complicada, pero no va a ser un componente grande del resto de la presentación, así que no se asusten ni se preocupen. Bien, si combinamos ambos supuestos, podemos obtener expresiones para lambda 1 y lambda 2, que es lo que queríamos. En palabras, lo que estas expresiones dicen es que la tasa de partida de una opción es proporcional al valor relativo de la otra opción, con la constante de proporcionalidad siendo esta función f. Estas expresiones deberían tener sentido porque piensen, por ejemplo, que cuanto mayor es el valor de b sub 2, más debería atraer al sujeto y incentivarlo a abandonar la opción 1 para ir a visitar la opción 2. Con mi director nos referimos al modelo resumido por estas dos ecuaciones como la ley de igualación aumentada. En un paper reciente hice una primera puesta a prueba de este modelo usando un dataset gigantesco publicado por Elif y Alsop. En este paper, ellos describieron un experimento donde expusieron a palomas a 30 diferentes combinaciones de tasas globales y relativas de reforzamiento. Eso es 30 diferentes pares de programas concurrentes de intervalo variable. Lo que pueden ver en esta figura son las tasas de partida observadas, calculadas de los datos, contra las tasas predichas por las ecuaciones que están acá arriba. La línea acá lo que demuestra es el lugar donde ambos números coinciden. Y como pueden ver, el ajuste es bastante bueno. Todos los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica estimados bastante precisos. Ahora, lamentablemente, este primer análisis mostró ciertas limitaciones. El primero de ellos es que si miramos al ajuste de nuestra función para la suma de las tasas de partida, se ven desviaciones claramente sistemáticas de los datos. Y también lo que observaron los autores es que los parámetros de sensibilidad tendían a crecer con la tasa global de reforzamiento, pero de una forma bastante errática. Y esto el modelo no tiene forma de describirlo. Después de pensar mucho y charlarlo por horas y horas con amigos y colegas, concluimos que
que lo que pareciera estar pasando acá es que hay un efecto del paso del tiempo en estos datos, porque este experimento fue muy largo. Con sus 30 condiciones llevó más de 2 años y medio, y tiene sentido pensar que las palomas que entraron a ese experimento no eran exactamente los mismos organismos que lo terminaron 2 años y medio después. Teniendo en cuenta esto, para mi tesis de maestría, trabajé en diseñar un procedimiento que pudiera permitirme recolectar una cantidad parecida de datos, pero en una fracción del tiempo. Y así es como lo hice. Mis sujetos fueron 6 ratas, a quienes numeramos de MT1 a MT6, y estas ratas trabajaron en programas concurrentes de intervalo variable, como los que vinimos discutiendo. Usé para este experimento 7 tasas globales de reforzamiento y 5 tasas relativas de reforzamiento, dando un total de 35 pares de programas, incluyendo los 30 que usaron Elif y Alsop. La diferencia es que cada día, o sea, al principio de cada sesión, el programa elegía una de estas 35 combinaciones de forma pseudoaleatoria y no se le señalaba a las ratas qué combinación era. Lo que tenían que hacer era probar cada palanca, estimar las tasas para esa sesión en particular y adaptar su forma de distribuir el tiempo de forma acorde. De la misma forma que Elif y Alsop, mis estimados de sensibilidad mirando a los datos también fueron una función creciente de la tasa global de reforzamiento, pero en este caso, este crecimiento era claramente sistemático y de hecho puede describirse usando hipérbolas de esta forma. Noten acá que hay 2 parámetros libres nuevos, C y D, que requieren interpretación. Mi interpretación del parámetro D es que describe qué tan discriminables las alternativas son. O dicho de otra forma, qué tan correctamente el sujeto puede percibir la fuente de cada reforzador, si viene de la palanca izquierda o de la derecha. Una tercera forma de pensarlo es que mide el grado de confusión entre las 2 alternativas. Mi interpretación del parámetro C, por otro lado, es que describe el costo de cambiar de una palanca a la otra. Estas 2 variables se sabe desde hace décadas que influyen en cómo los organismos eligen en programas concurrentes, pero los investigadores hicieron relativamente poco esfuerzo para incorporarlas a la ley de igualación. Ahora, si combinamos esta ecuación hiperbólica para la sensibilidad con la ley de igualación más típica, podemos ver que el modelo describe los datos de las 35 condiciones para cada sujeto de forma sumamente precisa. De nuevo, lo que están viendo acá son valores observados versus predichos para el cociente de las tasas de partida, con las líneas mostrando el locus de igualdad, y los datos se muestran para cada sujeto individualmente. Cuando miramos la ecuación para la suma de las tasas de partidas, en este caso, también vemos que no hay desviaciones sistemáticas, como sí pasaba con los datos de Elif y Alsop. Finalmente, si miramos a las ecuaciones de las tasas de partida, es decir, al modelo a nivel más global, los ajustes también son bastante buenos para cada sujeto individual a través de las 35 combinaciones de tasas globales y relativas. Esto es bastante sorprendente porque recuerden que cada punto acá corresponde a los datos de una sesión individual. Acá no hubo ningún tipo de promedio, como se suele hacer en experimentos de estado estable, que son más típicos en esta literatura. Bien, lo que hice también con estos datos fue comparar el ajuste de mi modelo con el modelo de funciones componentes desarrollado por Michael Navakatikian. Todavía no logro pronunciar ese apellido con fluidez. Ustedes me sabrán disculpar. Esta comparación la hice usando el criterio de información de Akaiki y como pueden ver, la diferencia entre los criterios es de 22, que supera ampliamente los umbrales de 5 y 10 que a veces se usan en la literatura.
Lo que esto indica es que el modelo, la ley de igualación aumentada, funciona mucho mejor, al menos con estos datos, que este otro modelo. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir de este primer experimento? Bueno, primero que nada, este procedimiento que diseñé resultó exitoso para poder recolectar datos a través de muchísimos pares de programas concurrentes en un periodo de tiempo relativamente breve. Para decir esto de forma más explícita, por si les llega a interesar usarlo, eran una sesión por combinación, o sea, 35 sesiones, que las corrí 2 veces. Entonces, 70 días, que es apenas un poco más de 2 meses, comparado con los 2 años y medio que llevó el experimento original que yo estaba replicando y extendiendo. Bien, por otro lado, el rendimiento del modelo con estos datos fue muy bueno, lo cual da apoyo a los supuestos subyacentes, a las ecuaciones. Y en particular, estos resultados explican mejor cómo es la relación entre el parámetro de sensibilidad y la tasa global de reforzamiento, algo que se conoce desde hace décadas, pero nunca fue explícitamente enunciado. Y finalmente, esta relación que encontré entre la sensibilidad y la tasa global de reforzamiento tiene el potencial para explicar el efecto de otras variables independientes. Como mencioné, estas son la discriminabilidad de las alternativas y el costo de cambio. Y naturalmente, el siguiente paso fue evaluar si esto en efecto es así y el modelo realmente puede explicar el efecto de estas variables. Bien, empecemos hablando un poco del costo de cambio. El interés en esta variable inicialmente empezó siguiendo una serie de papers que ligaron la investigación en programas concurrentes de reforzamiento al forrajeo en animales salvajes. Y en este contexto, hacer el cambio de una palanca a la otra más costoso es análogo a incrementar el tiempo de viaje entre parches de comida, lo cual se sabe que desincentiva viajar para el organismo. Ahora, hay distintas formas de implementar estos costos de cambio. Estas incluyen separar físicamente las alternativas, es decir, incrementar la distancia entre las dos palancas, requerir el completado de un requisito, ya sea de razón fija o de intervalo fijo, para poder cambiar, o la que yo usé en este experimento, que es iniciar un periodo de blackout siguiendo la respuesta de cambio. En todos los casos, el efecto de estas manipulaciones es que incrementar el costo disminuye la tasa de cambio entre palancas y aumenta la sensibilidad. Y si volvemos a la ecuación hiperbólica para la sensibilidad, esperaríamos que esto se vea reflejado en el parámetro C, que supuestamente captura los efectos del costo. Y más específicamente, yo hipoteticé que el recíproco de C, sea la menos 1, podría tener esta forma. En esta ecuación, T sub C es el tiempo que le lleva al sujeto ir de una palanca a la otra. Y RC es simplemente un escalar. Esta es la forma más sencilla de describir el efecto que el tiempo de viaje tiene sobre la sensibilidad. Bien, el procedimiento para este experimento fue extremadamente simple. Mis sujetos de nuevo fueron 4 ratas y el procedimiento fue exactamente el mismo que el del experimento 1, con la salvedad de que cambiar de palanca iniciaba un blackout que a través de las distintas fases duraba más o menos tiempo. Y esto me permitió modelar 4 distintos costos de cambio. De forma similar al experimento anterior, podemos ver que el modelo describió estos datos de forma bastante precisa. Como siempre, lo que están viendo acá son estos cocientes de tasas de partida, los observados en el eje X, es decir, los que calculamos de los datos, contra los predichos por el modelo. Y en este caso, los distintos símbolos corresponden a las distintas duraciones del blackout.
Recuerden que acá tenemos 140 combinaciones distintas de tasas relativas de reforzamiento, tasas globales de reforzamiento y costos de cambio. Que el modelo pueda describir todas estas condiciones al mismo tiempo provee un soporte bastante grande para sus supuestos y en particular para esta forma específica de las ecuaciones. Bien, entonces de nuevo, a esta altura tenemos un modelo que puede describir los efectos de 3 variables independientes que sabemos influyen en cómo los animales distribuyen su tiempo en los programas concurrentes. Más interesante aún, estos resultados fortalecen el vínculo entre la literatura de elección en el análisis de la conducta y las literaturas del forrajeo en la ecología conductual, dado que el modelo ahora puede describir los efectos de la tasa global de reforzamiento y el costo de cambio, que son variables que sabemos que modulan los tiempos de residencia en parches de comida. Ahora, lamentablemente, evaluar mi interpretación del parámetro D demostró ser muchísimo más desafiante. Y en resumen, lo que pasó es que fue difícil adoptar el procedimiento de forma tal que pudiéramos variar la discriminabilidad entre las alternativas sobre un número suficientemente grande de condiciones. Todavía estoy trabajando sobre cómo solventar esta dificultad, pero por ahora tengo un último experimento para mostrarles que está relacionado a extender el modelo a más de 2 alternativas. Bien, esta extensión es importante porque si lo pensamos, ningún animal en la naturaleza tiene acceso a solamente 2 alternativas. En general, por no decir siempre, tenemos acceso a muchas más. Ustedes ahora mismo podrían estar haciendo miles de cosas en lugar de estar escuchándome, así que gracias por estar acá, realmente lo aprecio. Pero bien, esto subraya la importancia de encontrar un modelo más general que no esté circunscrito a solamente 2 alternativas. Para hacer esto, voy a usar n para denotar el número de alternativas disponibles y voy a usar r y b para denotar la tasa global de reforzamiento y el valor global de todas las alternativas. Fíjense que estas definiciones son idénticas a como las definíamos en el caso de 2 alternativas, solamente que ahora estamos sumando más de 2 términos. Bien, ahora, como tenemos más de 2 alternativas ahora, nos tenemos que preocupar no solamente con cuándo el sujeto va a abandonar la alternativa actual, sino por cuál va a ser el lugar de la próxima visita, qué alternativa va a visitar después, qué actividad va a empezar a emitir. Y para esto voy a usar P sub IJ para denotar la probabilidad de que el sujeto, una vez que se fue de la alternativa I, se vaya a la alternativa J. Entonces, supónganse, por ejemplo, que tenemos 3 alternativas, 1, 2 y 3. El sujeto, en algún momento, imaginen que está en la alternativa 1, decide irse y ahora tiene que elegir si se va a la alternativa 2 o 3. Esto lo va a hacer con cierta probabilidad, que es lo que denota P y J. Otro supuesto que voy a hacer acá, y que ahora en un momento vamos a poner a prueba, es que esta probabilidad de transición sigue la ley de igualación. Y eso se expresa de esta manera. Lo que dice la ecuación es que la probabilidad de I a J es igual al valor relativo de la opción J, o sea, del destino, respecto al valor conjunto de todas las otras alternativas, excepto por I. Y no lo tenemos en cuenta porque es la alternativa que el sujeto está abandonando. Entonces asumimos que no la tiene en cuenta a la hora de calcular estas probabilidades. Bien, ahora, si combinamos lambda I con este P y J, podemos obtener una expresión para lambda IJ. Esta cantidad se llama tasa de transición de I a J y es simplemente el número de transiciones que el sujeto hace de la alternativa I a la alternativa J
por unidad de tiempo. Es entonces en cierta forma parecido a lambda I, pero más específico. En lugar de mirar cuándo el sujeto se va de I, miramos cuándo el sujeto se va de I específicamente a J. Bien, ahora, hay por lo menos dos maneras de extender el modelo, la ley de igualación aumentada, a más de dos alternativas. La primera es partir del supuesto capturado por la ecuación de la tasa de partida, que nos dice que lambda I es proporcional al valor relativo del resto de las alternativas. Y eso se vería de esta manera. Fíjense que acá lo que tenemos es, en el numerador, tenemos el valor de todas las opciones, excepto I, que es donde estamos. Entonces, lo que esta ecuación dice es que cuanto más ricas sean el resto de las alternativas, con mayor frecuencia nos vamos a ir de la alternativa I. Esta extensión tiene la linda cualidad de que si combinamos esta expresión para la tasa de partida con nuestra expresión para la probabilidad de transición, algunos términos se cancelan y entonces nos queda esta expresión relativamente sencilla para la tasa de transición lambda IJ. Y también, usando las tasas de partida, podemos crear un cociente entre dos tasas de partida cualquiera que nos da una versión de la ley de igualación. Bien, ahora, otra forma de extender el modelo sería partir de los dos mismos supuestos que en el caso de dos alternativas. Eso es la ley de igualación y esta idea de que si sumamos las tasas de partida, esto tiene que depender únicamente de la tasa global de reforzamiento. Como ya vengo diciendo, estas ecuaciones también son idénticas a sus contrapartes de dos alternativas, solamente que ahora tenemos igualación entre todos los pares posibles de alternativas y J, y estamos sumando más de dos tasas de partida. Si combinamos estas dos ecuaciones, podemos obtener una expresión para lambda I, la tasa de partida, que se ve muy distinta a la expresión que teníamos con la primera extensión. Y esta es la clave. Estas dos extensiones asumen mecanismos muy distintos que subyacen a la conducta de elección. Y si bien ambos coinciden en el caso de dos alternativas, cuando consideramos más de dos, vemos que en realidad son muy diferentes. Y dado que son muy diferentes, es fácil encontrar situaciones para las cuales ambas extensiones predicen resultados distintos. Y acá tienen dos ejemplos donde el número de alternativas es 3. En el panel izquierdo lo que vemos es la tasa de transición entre alternativas 1 y 2 como función de la tasa de reforzamiento obtenida en la alternativa 1. En el panel derecho lo que vemos es el cociente entre las tasas de partida de las alternativas 1 y 2 en función de la tasa de reforzamiento obtenida en la alternativa 3. Habrán notado que en esta comparación hay un tercer modelo, este CFM, que corresponde al modelo de funciones componentes que ya había mencionado en el primer experimento. Decidí incluir este modelo en las comparaciones porque es el competidor más fuerte a la ley de igualación aumentada en lo que respecta a describir tiempos de residencia. Y este modelo se puede resumir con la siguiente ecuación para las tasas de partida. La expresión en sí es bastante complicada, entonces lo que les recomiendo es que se enfoquen en esta idea, que es el punto principal, que es que los tres modelos predicen resultados sumamente distintos en las condiciones usadas para generar estas figuras. Entonces, si corremos estas condiciones con sujetos reales, los resultados, en teoría, deberían refutar al menos dos de los modelos. Y eso es exactamente lo que hice con el experimento 3. Como siempre, mis sujetos fueron ratas Long Evans, y en este caso tuvieron acceso a 3 programas concurrentes de intervalo variable en la forma de nosebox en el panel de atrás de las cámaras de condicionamiento. En cualquier momento, las ratas podían abandonar la alternativa actual
presionando una palanca que estaba sobre el nosepoke del medio. Y esto lo que hacía era empezar un blackout de 15 segundos, después del cual las otras dos alternativas se volvían disponibles. Y ahí la rata podía elegir hacia cuál de las dos ir. Esta tabla resume todas las condiciones del experimento, que estuvo dividido en 2 fases de 7 condiciones cada una. La forma en la que hice esto es que dentro de cada fase, el programa elegía al principio de cada sesión una condición de forma aleatoria, pero sin reemplazo. Entonces, a lo largo de una semana, por eso son 7 condiciones, el sujeto experimentaba las 7 condiciones en un determinado orden al azar. A la otra semana las volvía a experimentar en otro orden al azar y así. Cada fase corrió por varias semanas y lo que hice fue quedarme con las últimas 5 sesiones de cada fase. Sumé los datos para cada sujeto a través de esas 5 sesiones y después promedié los datos entre todos los sujetos. Entonces lo que van a ver a continuación son los resultados promediados entre sujetos para las últimas 5 sesiones de cada fase. Bien, ahora, la característica principal de la fase 1 es que la tasa de reforzamiento en el nosepoke del medio se mantuvo fija en las 7 condiciones. Y estas condiciones corresponden a las que usé para generar las predicciones en la figura izquierda que les acabo de mostrar. La característica principal de la fase 2 es que el cociente entre las tasas de reforzamiento izquierda y del medio se mantuvo fija a lo largo de todas las condiciones. Y como se imaginarán, estas condiciones corresponden a las que usé para generar el panel derecho de la figura de predicciones. Bien, vamos a ver qué resultados encontramos en este caso. Lo que están viendo acá son las probabilidades de transición observadas contra las predichas por la ley de igualación. El ajuste es decente, no es excelente, pero es decente, con 2 notables excepciones, estos 2 puntos de acá arriba, que corresponden a una de las condiciones en las cuales el nosepoke de la derecha estaba en extinción. La ley de igualación predice que los sujetos no visitarían esta alternativa que está en extinción, pero los resultados muestran que sí lo hicieron. Esta otra figura muestra los ajustes de las 3 ecuaciones para las tasas de partida. El panel izquierdo muestra la primera extensión de la ley aumentada de igualación. Podrán notar acá que solamente hay 2 parámetros libres en este ajuste, cuando el modelo de base tiene 5. Eso es porque como la tasa global de reforzamiento estuvo fija en este experimento, no necesitamos que ni F ni S varíen. Entonces, el número de parámetros libres se pudo reducir de 5 a 2. Ahora bien, de nuevo, el ajuste es decente, con una notable excepción que de nuevo corresponde a esta condición en la que el nosepoke de la derecha estaba en extinción. Bien. El panel del medio corresponde a la segunda extensión de la ley aumentada de igualación y en este caso las desviaciones son claramente sistemáticas. Finalmente, el panel de la derecha corresponde al modelo de funciones componente y la calidad del ajuste es bastante similar a la del panel izquierdo, excepto que este modelo puede acomodar esta condición donde uno de los nosepokes estaba en extinción, pero a un costo muy alto de parámetros muy imprecisos. Fíjense, estos errores estándar son muy grandes en comparación a los estimados. E incluso si miramos a los estimados mismos, los valores a veces se ven implausibles, como por ejemplo este valor del parámetro A de casi 2000 o este valor del parámetro de K-subred de aproximadamente 0. Bien, ahora nos vamos a meter de lleno en qué pasó con las predicciones que habíamos visto para cada uno de los modelos. Acá tienen los resultados de la fase 1 y como recordatorio lo que estamos viendo es la tasa de transición de la alternativa 1 a la alternativa 2
como función de la tasa de reforzamiento obtenido de la alternativa 1. El panel izquierdo muestra las predicciones de los 3 modelos usando los parámetros estimados de los datos en cada caso, y el panel derecho muestra los datos reales, que como pueden ver muestran una tendencia claramente decreciente que coincide con las predicciones de la segunda extensión de mi modelo. Sin embargo, también es claro que las desviaciones son sistemáticas. La concavidad de los datos es claramente negativa, mientras que si miramos a las predicciones tienen una concavidad claramente positiva, decrecen de manera muy distinta. Y el culpable de esta diferencia, los culpables debería decir, son los estimados de las sensibilidades en cada caso. Si miramos a las probabilidades de transición, el estimado de la sensibilidad fue de aproximadamente 0,46. Más pequeño que el estimado si miramos la primera extensión de la ley aumentada de igualación, y más grande que si miramos el estimado de la segunda extensión. Las predicciones del panel izquierdo asumen un único parámetro de sensibilidad, y entonces, dadas estas diferencias, ninguno de los modelos puede realmente capturar el patrón en los datos. Bien. Lo que están viendo ahora son los resultados de la fase 2 y por suerte son mucho más fáciles de interpretar. Lo que estamos viendo es el cociente entre las tasas de partida de las alternativas 1 y 2 como función de la tasa de reforzamiento obtenida de la alternativa 3, y los datos muestran una tendencia claramente decreciente que es seguida muy de cerca por las predicciones de la primera extensión de mi modelo y en menor medida por el modelo de funciones componentes. Déjenme recordarles, sin embargo, que el modelo de funciones componentes predecía que no iba a haber cambios sistemáticos en estas manipulaciones, lo cual sugiere que este modelo es demasiado flexible, dado el grande número de parámetros libres que tiene, que le facilitan ajustar cualquier set de datos. Bien. Eso fue un montón. Veamos qué conclusiones podemos sacar de esto. Primero que nada, la ley de igualación parecía ser un mecanismo plausible subyacente a la decisión de a dónde ir cuando abandonamos una alternativa. Pero el mecanismo subyacente a la decisión de cuándo abandonar la alternativa actual es mucho más elusivo. Podemos descartar con confianza la segunda extensión de la ley de igualación aumentada, dado que los ajustes se desviaron sistemáticamente de los datos en todos los casos. Pero si queremos retener los otros 2 modelos, necesitamos un supuesto extra. Y este supuesto es que la sensibilidad para las probabilidades de transición puede diferir de la sensibilidad cuando miramos las tasas de partida. Y en retrospectiva, esto capaz no debería ser tan sorprendente, dado que la naturaleza de ambas decisiones, cuándo irme y a dónde ir, es muy diferente. Y ahora voy a considerar brevemente 2 posibles explicaciones, no necesariamente excluyentes entre sí, de por qué la sensibilidad de cuándo abandonar la alternativa actual fue mucho más grande que la sensibilidad para la probabilidad de transición. Una posible explicación refiere a la memoria y al control estimular. Si lo piensan, a la hora de decidir qué alternativa visitar, los sujetos necesitaban recordar y estimar adecuadamente las tasas de reforzamiento que cambiaban diariamente. En cambio, la decisión de abandonar la alternativa actual depende solamente de la tasa global de reforzamiento, que en este experimento estuvo siempre fija, y de la tasa de reforzamiento en la alternativa actual, que el sujeto está experimentando activamente cuando decide irse. Esto hace que una decisión sea mucho más sencilla que la otra. La otra posible explicación refiere a cómo el costo de cambio funcionó en este experimento. Si recuerdan, abandonar la alternativa actual empezaba un blackout de 15 segundos, lo cual es un costo muy alto. Pero después,
elegir la siguiente alternativa no tenía ningún costo. La primera respuesta daba acceso inmediato a esta alternativa. Entonces, si pensamos en cómo el costo de cambio afecta a la sensibilidad cuando hay solamente dos alternativas, estos resultados son congruentes con ese efecto. Lo que pareciera estar pasando es que cada tipo de costo afecta a cada decisión independientemente de la otra. Pero bueno, más allá de cómo explicamos esta diferencia en las sensibilidades, otra cosa que tenemos que explicar es por qué el rendimiento de la primera extensión de mi modelo y el modelo de funciones componente fue tan similar. Como recordatorio, así es como se ve la ecuación del modelo de funciones componentes. Y acá lo que están viendo es la ecuación de la tasa de partida correspondiente a la ley de igualación aumentada, pero reordenada de cierta forma que la hace más fácil de comparar con el otro modelo. Y podemos ver que cuando las escribimos de esta manera, las dos ecuaciones se ven muy parecidas. Una función potencial de la tasa correspondiente de reforzamiento multiplicada por una función decreciente del resto de las tasas de reforzamiento con un término extra que está sumando. Las diferencias obviamente son que estas dos funciones decrecientes son distintas, pero sobre todo que los parámetros a y d sub a en la ecuación de arriba son constantes, en tanto f de r en la ecuación de abajo depende de la tasa global de reforzamiento. Esto sugiere que para poder distinguir entre estos dos modelos habría que diseñar un experimento donde la tasa global de reforzamiento varíe sobre un rango lo suficientemente amplio de valores. Y podría también explicar por qué la ley de igualación aumentada funcionó tanto mejor que este otro modelo en el experimento 1. Porque si recuerdan, ese experimento sí varió la tasa global de reforzamiento. Bien, entonces, dado todo lo que acabo de decir, yo voy a proponer, y ustedes me dirán si están de acuerdo, que pareciera haber dos procesos principales subyacentes a cómo los animales distribuyen su tiempo entre las alternativas que tienen disponibles. Uno es la ley de igualación, que subyace a la decisión de a dónde ir después de abandonar una alternativa. Y la otra es que la decisión de cuándo abandonar la alternativa actual está determinada por el valor relativo del resto de las alternativas. Bien, obviamente vamos a tener que seguir realizando experimentos para evaluar si estos mecanismos son correctos. Pero por ahora me siento lo suficientemente confiado para decir que la ley de igualación aumentada constituye una teoría bastante general de elección en programas concurrentes de reforzamiento. En su estado actual, el modelo propone mecanismos plausibles que subyacen a cómo los animales toman decisiones en este arreglo y a través de las tasas de las ecuaciones para las tasas de partida, explica cómo están determinados los tiempos de residencia y esto funciona para un número arbitrario de alternativas y todo esto lo hace a la par que explica los efectos de diversas variables independientes que sabemos afectan a la conducta de elección. Bien. Más allá de todo esto, el modelo también tiene una ventaja muy interesante, que es muy fácil convertirlo en un modelo computacional que permita simular la conducta de organismos reales en tiempo real. Y acá tienen un ejemplo que viene del experimento 1, específicamente de una sesión en la que una de las alternativas era 4 veces más rica que la otra. Lo que están viendo acá es, dentro de esa sesión, el tiempo acumulado en la alternativa 1 contra el tiempo acumulado en la alternativa 2. Otra forma de pensar esto
es que un paso horizontal de esta línea gris corresponde a una visita a la alternativa 1, mientras que un salto vertical corresponde a una visita a la alternativa 2. Y entonces, la pendiente de este gráfico es el cociente del tiempo que la rata pasa entre las alternativas, que si recordamos, esta es la variable dependiente en la ley de igualación. Bien, ahora, la línea segmentada tiene una pendiente de 1. Eso lo que significa es que un sujeto que se comporte de esta manera es indiferente a las alternativas. Pasa al mismo tiempo en una alternativa y en la otra. La línea sólida, todo lo contrario. Tiene una pendiente de 4 y entonces corresponde a un comportamiento que es acorde a la ley de igualación. Entonces, lo que es clave en este gráfico es que la rata no sabía cuáles eran las tasas de reforzamiento al principio de la sesión, porque recuerden que el programa las elegía al azar. Entonces, al principio de la sesión, la conducta de la rata se aproxima a la línea punteada, es decir, de indiferencia. Llegado a cierto punto, sin embargo, la rata juntó suficiente evidencia de que las tasas de reforzamiento no son iguales y de forma abrupta adaptó la duración de sus visitas en forma que el gráfico correspondiente a su conducta quedó aproximadamente paralelo a la línea sólida. O sea, la rata, de forma abrupta, empezó a comportarse de forma consistente con la ley de igualación. Todo se ve idéntico en este otro panel, excepto que el gráfico fue producido por una simulación que asume los procesos de la ley de igualación aumentada, en lugar de haber sido producido por un sujeto real. Y como pueden ver, este otro gráfico reproduce los patrones que vemos a la izquierda de forma bastante precisa, y esto es extremadamente poderoso porque le permite al modelo simular la conducta de un organismo bajo cualquier procedimiento que se les ocurra para obtener datos que después puedan compararse con resultados reales. Yo, por ejemplo, algo que tengo planeado hacer es simular la conducta de un organismo que se comporta acorde a mi modelo en un análogo de forrajeo que incluya parches que se agotan y... ¿Cuál es el antónimo de agotan en español? Se rellenan. Y tengo la esperanza de que mi modelo pueda describir cómo los organismos se comportan en estos arreglos más naturalistas. Bien, para ir terminando, también siento que el modelo a esta altura está bien posicionado para empezar a informar otros campos por fuera de lo que es elección dentro del análisis conductual. Ya mencioné varias veces la ecología conductual y el forrajeo, siendo que el modelo captura los efectos de varias variables independientes que sabemos afectan los tiempos de residencia en parches de comida. Y esto es un área que me interesa empezar a explorar más temprano que tarde. Pero también creo que el modelo tiene potencial para informar investigación aplicada e intervenciones enfocadas en aumentar o reducir la duración de ciertas conductas, porque si lo piensan, el tiempo que un organismo pasa emitiendo cierta conducta es básicamente un tiempo de residencia. Bien, para ir terminando ahora sí. Creo que la ley aumentada de la igualación es una teoría exhaustiva de elección. Bueno, la respuesta claramente es que no. La elección es un tema extremadamente complejo y si quiere aproximarnos a una teoría exhaustiva de cómo funciona, va a requerir un esfuerzo enorme. Sí creo, sin embargo, que hice un progreso significativo en esa dirección y a partir de agosto voy a estar continuando con este esfuerzo en la Universidad de Virginia Occidental y voy a estar buscando estudiantes. Así que si alguno de ustedes
les gustó lo que vieron en esta charla y están planeando empezar un doctorado, consideren escribirme, así podemos charlar un rato. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Mati. Es la segunda vez que la veo, pero ahora en español es aún más clara y más bonita. Se siente bien darla en español. Definitivamente. Y está muy bacano, está muy, 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 muy chévere. Qué monstruosidad, voy a volver a decir. Pero bueno, tenemos un par de preguntas. Yo creo que también Sí. Laura tiene un par de preguntas interesantes y de pronto yo si alcanza el tiempo. Entonces, de la primera, que es más o menos relativamente diría sencilla, dice David Gajardo, perdón mi ignorancia, ¿cómo se diferencia con la ley de igualación concatenada? Sí, la ley de igualación concatenada. Déjenme volver a lo que es la ley de igualación generalizada. Bien. Si miramos la ecuación de acá abajo, incluye solamente los efectos de las tasas de reforzamiento R1 y R2. La ley de igualación concatenada sería simplemente agregar variables independientes multiplicando. Por ejemplo, podemos agregar la magnitud de la alternativa 1 sobre la magnitud de la alternativa 2 elevado a una sensibilidad. Déjenme ver si lo puedo agregar acá a mano, pero no sé si se va a ver. No se ve ahora lo que estoy haciendo, ¿no? Voy a tener que compartir pantalla de nuevo. No, sí se está viendo, Mate, te estamos se ve. viendo. Excelente. Entonces, disculpen mis manos torpes. Y podemos llamar a esto S sub M. Entonces, si miramos a esta otra versión de la ley de igualación, ahora estamos concatenando el efecto del... Uy, esto no se tenía que ver así, esto se tenía que ver así. Una sensibilidad para la magnitud. Ahora sí, si miramos a esta otra ecuación, estamos concatenando los efectos de la magnitud a los efectos de las tasas de reforzamiento. Y de la misma forma podríamos agregar otros cocientes para demora, esfuerzo, lo que se les ocurra. Lo importante igual es que la ley de igualación concatenada extiende la ley de igualación. Mi modelo lo que hace, lo que llamo ley de igualación aumentada, lo que mira es los valores específicos de lambda 1 y lambda 2. Y en ese sentido son diferentes. Yo no estoy interesado solamente en la preferencia relativa entre las alternativas 1 y 2, sino entre cuánto tiempo el organismo va a pasar emitiendo las actividades 1 y 2. Nice. Saludos del Davidcillo. Entonces dice David Palacios. ¿Cómo mides la permanencia en las alternativas? Es decir, ¿en qué momento se considera que inicia una visita y cuándo se abona? Si las alternativas están disponibles de manera simultánea, implementar un changeover delay o cambio sobre la demora implicaría la llegada sobre el parche, pero no necesariamente la disponibilidad del mismo. Esa es una pregunta excelente y también un poco incómoda. Déjame empezar por decir que justamente por esto que dice David, a mí no me gusta el changeover delay y no me parece un buen requisito de cambio. Por eso en los experimentos 2 y 3 usé blackouts para distinguir bien cuándo el animal está en el parche de cuándo está viajando. Pero así todo hay problemas. En el experimento 1, yo sin pensarlo mucho, definí las visitas como el tiempo que pasa entre respuestas de cambio sucesivas. Entonces, esto no lo dije, pero cuando el animal quería cambiar de una palanca a la otra, lo que tenía que hacer era caminar hasta el panel de atrás que tenía un nosepoke y emitir una respuesta. Entonces, el tiempo entre esas sucesivas respuestas de cambio yo lo traté como una visita. El problema con eso es que cuando quise hacer lo mismo en el experimento 2, que tenía distintos requisitos de cambio,
tanto mi modelo como un modelo de Michael Davison que intenté ajustar se desviaban sistemáticamente de los datos, lo cual me hizo pensar que esa medida de qué constituye una visita no estaba tan bien. Y lo que terminé probando y lo que terminé decidiendo, es que la visita va desde el primer palanqueo de una visita hasta el último palanqueo antes de la respuesta de cambio. ¿Tiene sentido? El tema con eso es que definir que la visita empieza con el primer palanqueo, para mí tiene sentido, pero es muy difícil decir si el último palanqueo realmente constituye el fin de la visita desde la perspectiva de la rata. Porque la rata podría dar vueltas un poco después del último palanqueo y considerarlo como parte de la visita. Pero también algo clave es que muchas veces lo que pasa es que la rata palanquea, obtiene un pellet y después directamente cambia. Y eso sí es un problema, porque ese tiempo que debería contar como parte de la visita lo estaríamos excluyendo. Y el problema ahí es que eso con las cámaras operantes es muy difícil de calcular. Entonces, mi conclusión de todo esto es que necesitamos mejor equipo para poder medir las visitas con precisión. Podría ser, por ejemplo, filmar las sesiones para después analizar bien por dónde se está moviendo la rata. Pero sí, realmente es como difícil saber bien desde la perspectiva de la rata cuándo empieza y cuándo termina la visita. No sé si más o menos respondí la respuesta, pero yo ahora estoy trabajando en el manuscrito de este experimento y ahí discuto justamente esto. Así que también lo pueden leer ahí. Aprovecho y me hago un poco de promoción desvergonzada. Esa es la idea, Mati, que te promociones también. Yo ya tengo de pronto una duda adicional. Yo no sé si sea viable en ese caso encontrar alguna forma de registrar como áreas, que sé que eso a veces lo hacen en ecología conductual, donde se generan los patrones específicos y así definir como este es el lugar específico y por lo mismo este es donde empieza de pronto el tiempo y donde finaliza el tiempo de visita. Yo no sé si eso sea tan viable de alguna manera. Claro, ese es el tipo de aparato que tengo en mente. No te sé decir tampoco qué tan viable es. Espero más temprano que tarde empezar a indagar en eso, porque sí me estoy dando cuenta que no poder medir bien lo que duran las visitas es un problema. Ok. Súper. Ok, ahora nuestro querido amigo Juli dice, gran charla como siempre, Mati. ¿Crees que la discriminabilidad pueda testearse utilizando castigo? Teniendo en cuenta que el hallazgo es común, es que aumenta la sensibilidad a las contingencias. Muchas gracias, Juli, antes que nada. Me gustaría que lo charlemos más, que me expliques un poco mejor tu idea, porque el tema es que no estoy seguro, decime si vos diferís, yo no sé si ese aumento en la sensibilidad que produce el castigo es porque aumente la discriminabilidad. Yo pensaría más que puede que funcione o como en el modelo de Claves, que sea un parámetro extra que va concatenado a la ley de igualación, o que simplemente afecte la sensibilidad a la comida, pero no sé si a través de la discriminabilidad. Me encantaría que lo charlemos más igual, si vos pensás que ese efecto puede ir por el lado de la discriminabilidad, porque es algo que me gustaría poder estudiar mejor y de momento no tengo idea de cómo lo voy a hacer. Ok. Dice David Palacios, y emplear un Finley, creo que Shahan y la tabla en el 98 lo hacen. Usar un Findlay es exactamente lo que intenté. El problema es que lo que necesitamos acá es un número muy grande de condiciones. Entonces, hacerlo en estado estable y que cada condición corra por semanas simplemente no es viable, o yo por lo menos no pude pensarlo de una forma que sea viable, porque si volvemos a... Déjenme volver al
PowerPoint un segundo. Esta ecuación para la sensibilidad depende de la tasa global de reforzamiento y después la ley de igualación en sí depende del cociente. Entonces necesita muchas condiciones y hacerlo de la exacta misma manera en que lo hice, que cada condición se elija aleatoriamente al principio de cada sesión, lo que pasó es que las ratas no usaban la información de los estímulos que señalan las alternativas. Hubo una condición en la cual los estímulos que usaban solamente la palanca izquierda para responder, una respuesta en el NoSpoke cambiaba qué programa estaba activo y usamos un tono y la luz de la palanca prendiéndose y apagándose a distintos intervalos para señalar qué programa era. En una condición que debería ser muy sencilla, uno de los programas tenía ambos estímulos siempre prendidos y el otro programa los tenía siempre apagados. Y ahí, perfecto, el procedimiento funcionó tal cual funcionó la versión con 2 palancas. El tema es que después hubo otra condición donde, sin importar cuál fuera el programa, tanto la luz como el tono se prendían y apagaban a intervalos de 1 segundo. Entonces, los estímulos que señalaban los 2 programas eran idénticos y, sin embargo, la conducta de las ratas fue idéntica. No los afectó de ninguna manera. Entonces, lo que concluimos es que en este tipo de procedimiento, donde las tasas de reforzamiento cambian todos los días, la información de los estímulos no es importante, entonces no le prestan atención. No sé si tiene sentido. Intentamos otra modificación para intentar controlar eso, pero ahí lo que pasó fue lo opuesto. El procedimiento terminó siendo muy difícil y las ratas simplemente eran indiferentes a todos los programas, incluso en la condición donde los estímulos eran bien diferentes. Me encantaría también charlarlo más con vos, David, ya que lo sugerís, a ver si juntos podemos encontrar una forma de hacerlo funcionar. Yo no pude y me terminé rindiendo. Ok. Otra pregunta un poquito larga. Dice Ángel Segura, ¿cómo y por qué el aprendizaje y la extensión del tiempo de exposición a los programas concurrentes podrían afectar el ajuste de los datos a los modelos? Esto teniendo en cuenta que una de las razones por las que se explicó el desajuste de los datos del estudio con palomas, que tardó 2 años, fue el tiempo prolongado del experimento. Además, muchas alternativas disponibles en el ambiente de diferentes especies no son novedosas, sino que se ha tenido una historia de aprendizaje con ellas. Ok, yo lo que creo que pasó en ese experimento son 2 efectos separados. Lo que creo que pasó por un lado es que el efecto excitante de la comida sobre la conducta de las palomas fue disminuyendo con el paso del tiempo. Porque si volvemos a esta ecuación, mi forma de interpretarla es que cuanto más rico sea el ambiente, o sea, cuanto mayor la tasa global de reforzamiento, mayor arousal, y eso se ve parcialmente reflejado en cambios más frecuentes. Yo lo que siento es que ese efecto excitante de la comida fue disminuyendo con la edad de las palomas. Y por otro lado, o sea, esto explica el efecto... Denme un segundo. Eso explica estas desviaciones sistemáticas. Porque en este paper yo miré a los residuos a través del tiempo y lo que se veía es que decrecían. Entonces lo que parece es ser eso. En cuanto al efecto en la sensibilidad, lo que siento también va de la mano con la edad. Lo que siento que puede estar pasando es que a los palomos con la edad les fue resultando cada vez más costoso cambiar y lo veían menos valioso. Entonces tendían a cambiar menos. O también, esto obviamente no lo puedo decir con ninguna certeza por los fallos en los experimentos que intenté usar para evaluar la discriminabilidad, pero también podría ser que su habilidad para discriminar las alternativas fuera decayendo con el tiempo.
También otra posibilidad, esto es lo que piensa gente que hace psicología más mainstream, por así decirlo, por fuera del análisis conductual, más de la rama de la neurociencia computacional, es que los organismos, por un lado, estiman las tasas en periodos de tiempo recientes, pero también en periodos de tiempo más prolongados y en cierta forma como que promedian ambos estimados. Entonces, como si miramos todo el experimento, ambas tasas ambas tasas de reforzamiento son más o menos iguales, porque en general los arreglos son simétricos. Si hay una condición en la que la palanca izquierda es 4 veces más rica que la otra, después va a haber una condición en la que sea 4 veces más pobre. Entonces, así es como lo explican estos otros modelos. Entonces, esas son las posibilidades. Creo que eso responde a parte de la pregunta. No sé si toda, porque no me acuerdo toda la pregunta. Perdón. Puedo poner la pregunta otra vez si quieres. Sí, o que me diga Ángel, creo que fue el que preguntó, que me diga si más o menos le respondí. O sí. Ok, ahí va. Sí, mira. Está bien, y que tengan historia de aprendizaje con ellas. ¿Cómo afecta la historia de aprendizaje? Ahí sí no tengo una respuesta clara en este momento, pero tanto en el experimento que usé inicialmente para testear el modelo como en mi experimento, en todos mis experimentos, mejor dicho, hicimos el procedimiento típico de excluir parte de los datos y quedarnos con, digamos, las últimas 5 sesiones de cada condición, o en mi caso, con la segunda tanda de condiciones, para intentar excluir efectos de la exposición inicial al experimento. Me gustaría en algún momento ver si la versión computacional del modelo puede capturar cómo evoluciona la conducta de la rata a lo largo de todo el experimento. Eso, sin embargo, requeriría ciertos supuestos, como que la rata de antemano sabe que una palanca es equivalente a un parche de comida. Ya modelar cómo la rata aprende a palanquear inicialmente escapa un poco, no solamente a la idea del modelo, sino a mis capacidades para modelar, pero es algo que me gustaría intentar en algún momento. No prometo hacerlo en la década que sigue, pero con suerte en algún momento. Ok, súper, súper. Y pues de parte del público, otra pregunta, la última, creo que es esta, de Ángel también Segura. Dice, ¿cómo fue el procedimiento para obtener la ecuación hiperbólica de sensibilidad? Bien. Yo empecé mirando este gráfico tal cual, pero sacando las líneas punteadas que son justamente las hipérbolas. Yo en principio lo que quería ver con esta figura es si estaba replicando los resultados previos que muestran este crecimiento en la sensibilidad. Y vi que no solamente que sí, sino que se veían bastante ordenados. Entonces lo primero que hice fue probar una función potencial, porque me pareció que tenía sentido que esto fuera una función potencial, asumiendo que la sensibilidad refiere a una cuestión sensorial, y vieron que todo lo que tiene que ver con percepción se suele explicar con funciones potenciales, desde la ley potencial de Stevens hasta la ley de igualación generalizada misma. Pero bueno, funcionó horrible. Entonces empecé a jugar un poco con otras funciones. ¿Y cuál es la otra función que crece de esta forma y que aparece en todo el análisis cuantitativo de la conducta? Una hipérbola. Y cuando probé la hipérbola sí funcionó de maravilla. En principio me asustó un poco porque no tenía idea cómo interpretar los 2 parámetros nuevos, pero simplemente me senté a pensar que podía tener sentido. Me puse a pensar qué variables influyen en la sensibilidad y que podrían estar siendo capturadas por estos 2 parámetros. Y llegué a una explicación razonable, si se me permite ser generoso conmigo mismo, de qué podrían llegar a ser,
que es lo que llevaron al experimento 2 y, bueno, a los experimentos fallidos de discriminabilidad. Okay. Suena súper interesante. Muchas gracias. Pues creo que no hay más preguntas en el chat de comentarios. Yo no sé si Laura tienes preguntas o No, comentarios. creo que las ha ido respondiendo con un par de comentarios. Tenía preguntas sobre la discriminabilidad también y el papel del control de estímulos, pero creo que ya me quedó más claro básicamente cómo se lleva a cabo esa parte del procedimiento. Es nice. Yo tengo solo como una adicional. Yo recuerdo que mencionaste algo de que había una diferencia entre la sensibilidad, creo que era con lambda, y la otra sensibilidad cuando estamos hablando de múltiples alternativas. Sí. Ahí la cuestión que yo me estaba pensando es, tu experimento testeó 3 alternativas, ¿cierto? Sí. Si agregaras, por ejemplo, 5, esa diferencia que tú estabas viendo, ¿se mantendría o de pronto habría que pensar que de pronto podría pasar podría encontrarse otro, Dios mío, otro resultado, otra particularidad con esos parámetros? Es una pregunta interesante. Podría depender, por ejemplo, capaz, digamos que tenemos 4 alternativas. La 1 y la 2 son bien distinguibles entre sí, pero la 3 y la 4 son muy difíciles de distinguir. Entonces ahí capaz sí verías un efecto más complicado. Ok. Ahora, si asumimos que todas las alternativas son perfectamente discriminables o al menos discriminables en la misma medida, yo ahí no tengo una slide justo de eso, pero déjame volver acá, por ejemplo. No, en realidad, acá. Esta expresión para el recíproco de C tiene el tiempo específico de viaje, ¿no es cierto? El T sub C. Entonces, yo lo que creo es que esta ecuación para la sensibilidad le podemos meter un subíndice IJ y mirar sensibilidades entre IJ, que va a depender del tiempo de viaje en particular entre IJ, por ejemplo. Porque, o sea, vos pensá esto, por ejemplo. Imagínate que a vos ahora termina la charla, te agarra hambre y decís, bueno, quiero ir a McDonald's. ¿A qué McDonald's te vas a ir? ¿Al que tenés a 10 cuadras, digamos, o a uno que está en China? Sí, claro. Claramente te vas a ir al que está más cerca. Ujú. Y eso es porque obviamente, si bien los dos McDonald's son prácticamente idénticos, la distancia que tenés que recorrer para llegar debería influir en el valor de la alternativa. Entonces, de nuevo, por desgracia no tengo una slide acá, pero todas estas ecuaciones le podemos meter el índice sub IJ para mirar específicamente cosas como la discriminabilidad entre IJ, el tiempo de viaje entre IJ y ya mirarlo entre pares de alternativas. Entonces ya, en lugar de asumir que hay que la alternativa, déjame volver un poco acá, perdón, estoy yendo y viniendo de las slides, pero es más fácil si tenemos cosas concretas para mirar. Claro. Si volvemos acá, ya no tendríamos el valor de la alternativa 2, lo que tendríamos es el valor de la alternativa 2 cuando estamos o en la alternativa 1, o en la alternativa 3, o en la alternativa 10. Y eso es, en principio, la idea es sencilla. Hay que pensar un buen experimento para ver si funciona. Ok, ok. Nice, nice, nice. Muchas gracias. Y pues si quieres la última pregunta, ya no te molestamos, no, porque yo sé que ya es tarde. No, yo estoy para seguir toda la noche. Ese es el espíritu. Bueno, nos pregunta nuestra colega Blanca Cornejo, también del CEIC. Hola, gracias por la charla. Me gustaría saber qué opinas de la inclusión del parche actual, el que está por ser abandonado, en el cálculo de los valores de las alternativas vigentes, ya que los cambios en su valor pueden estar relacionados con establecer un contacto nuevo con otro parche. Bueno, gracias a vos, Blanca, antes que nada.
Creo que justo la pregunta viene un poco a lo que estábamos recién hablando. En ese sentido, sí, obvio, pienso que el valor de la alternativa 3, digamos, depende de si estamos en la alternativa 1, en la 3 o no, justo en la 3 no. El valor de la alternativa 3 depende de si estamos en la alternativa 1, en la 10 o en la 100. No me queda claro si lo que estás preguntando refiere un poco a si el valor de la alternativa actual va cambiando a lo largo de la visita. Si me puedes aclarar si va por ese lado, por ejemplo, si el parche actual se va agotando, cómo eso debería influir en el tiempo de residencia, porque si no, creo que ya más o menos lo respondimos hablando con Diego. Pero eso, por favor, aclárame. Ok, esperemos a ver qué dice Blanca. Ella trabaja también con el doctor Carlos Flores en SEIC, compañera de Juli también, por si acaso, creo. Blanca, me corrige si estoy mal, perdón. Ok. Sí, bueno, mientras Blanca... bueno, mira, ahí dijo Blanca. Dice, a la inclusión en la ecuación, recuerdo que estaba omitido ese valor. Es lo que dice. No, sí, está bien. En ese sentido, sí. De hecho, denme un segundo, porque tengo la ecuación de forma más clara en mi tesis. Déjenme que la encuentre rápido. ¿Siguen viendo ahora mi pantalla? Sí. O sea, ¿están viendo un documento de Word? No, estamos viendo es el PowerPoint. Eso sí, cada vez que le das al tab, se cambia cuando puedes editar a cuando estás presentando. Ok, denme un segundo que ahora vuelvo a compartir pantalla. Espero no hacer lío intentando hacer esto. La tecnología a mí no se me da muy bien. Bien, ahora sí están viendo un documento de Word, ¿no es cierto? Yes. Bien. Entonces, esta parte que estoy resaltando acá es como escribiríamos el valor de una alternativa de base, sin tener en cuenta la alternativa actual. Lo que decimos es, el valor de J es tanto, depende de su tasa de reforzamiento. Y si miramos a la sensibilidad más en detalle, esta es otra forma de cómo vengo escribiéndola yo. Es la misma hipérbola, escrita de forma un poco más abreviada. Pero ven, de nuevo, tiene acá T el tiempo de viaje, tiene la tasa global de reforzamiento y todo. Lo que decíamos con vos, Diego, es que el valor de J debería depender de I, que lo podemos escribir así, y lo que cambia es que ahora tenemos una sensibilidad que depende de las dos alternativas, que se puede escribir de esta forma. Le agregamos un subíndice, y lo que tenemos ahora es que el parámetro D puede depender de I y J, asumiendo que refleje en efecto la discriminabilidad, algo que por desgracia de momento no sabemos. Y ahora lo que tenemos acá también es un T sub IJ, que representa el tiempo que lleva a ir de I específicamente a J, y esto, por ejemplo, capturaría el efecto en mi ejemplo bobo de a qué McDonald's irías. Okay. Otra pregunta interesante igual es, ¿acá debería ir la tasa global de reforzamiento mirando a todas las opciones o debería ser solamente la suma de las dos opciones que estamos mirando? Y la respuesta a eso, como se imaginarán, es que no tengo idea. Con suerte, pronto haga algún experimento para testear estas ecuaciones. No es algo que todavía tenga pensado, pero es algo que me gustaría. Ok, súper. Bueno, pues no sé si creo que no hay más preguntas en los comentarios. No sé si Lau tienes alguna pregunta adicional. Yo ya concluí las mías, la verdad. No. Ok, pues bueno, Mati, yo creo que pues ya para dejarte descansar, porque también pues yo sé que es tardecito y todo el cuento, pero qué maravilla tenerte acá, qué maravilla que finalmente hayamos podido tener la oportunidad de escucharte, de ver, reitero, monstruosidad de disertación
modelos, es una maravilla, me emociona mucho y después seguiremos hablando también tú y yo por privado porque hay cosas que como te puedes dar cuenta también me emociona testear, ojalá con humanos o yo qué sé, de distintas cosas de esto. Y pues nada, bueno, y dice Blanca, dice Julián y dice David, con mucho gusto, que muchas gracias, gracias por la charla. Y pues nada, de verdad, pues también de parte de todos de SIAC a Colombia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y espero verte pronto en SEABA, creo que es en octubre, entonces ahí nos daremos otro abrazo. Prometido. Y sí, Sí. muchísimas gracias a ustedes por invitarme, fue verdaderamente un placer. Muchísimas gracias a todos los espectadores por dedicarme su tiempo, también se aprecia mucho. Gracias por las preguntas también, muy buenas preguntas de hecho, y como ven algunas que yo también ya me venía haciendo, por desgracia no pude incluir todo. Pero sí, eso fue un verdadero placer. Muchas gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los espectadores, que estén muy bien, nos veremos muy pronto, próximamente estaremos publicando las siguientes charlas que van a ser con Juan Pablo Molano, cofundador de SIAC, y Christopher Podlesnik, mi actual advisor, que eso va a ser en julio y en agosto respectivamente. Y pues nada, cuídense todos, un abrazo, bye bye. Buenas noches.